Seguimos conversando con el abogado Frank Aristi, especialista en Derecho de la Seguridad Social. Hablábamos ahorita, antes de la pausa, de las declaraciones del director de la Dirección de Información y Defensa de Afiliados, Elías Báez, quien cuestionó las elevadas sumas que cobran los médicos especialistas como diferencia por sus servicios a personas que tienen un seguro médico. Esto obviamente generó una controversia con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, que llamó al señor Elías Báez un deslenguado y un irrespetuoso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos manejar esta situación? Porque real y efectivamente es así. Aquí los especialistas cobran lo que le dé la gana y los establecimientos médicos también reconocen, y las farmacias reconocen los medicamentos que a ellos les dé la gana. Dicen que no están en el catálogo para evadir, darle la cobertura que el paciente necesita. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Elías Báez, director general de la DIDA. Inclusive yo lo he denunciado en varias ocasiones. Siempre yo digo esto, pena de un afiliado a una ARS que ingresa a una clínica y le hacen una cirugía. Como dijo el director general de la DIDA, oiga, le cobra honorarios el cirujano, todo el mundo. Le cobra honorario el ayudante del cirujano, le cobra honorarios el anestesiólogo y le cobra honorarios el cardiólogo. Los afiliados a la Seguridad Social no tienen que pagar honorarios médicos, tal como lo dijo el director general de la DIDA, no tienen que pagar honorarios médicos. Quien tiene que pagarle los honorarios al médico cirujano, al anestesiólogo, al ayudante del cirujano, al cardiólogo, quien tiene que pagarle los honorarios médicos es la ARS. Para eso firman un contrato las ARS y los médicos, donde se establece la tarifa que le tiene que pagar la ARS al médico para cada cirugía, para cada procedimiento médico. Se firma un contrato. Inclusive, en el contrato se establece que los médicos no podrán cobrar honorarios a los afiliados. En los contratos que suscriben las ARS y los médicos. Doctor, y que te cobran un honorario que no es ni 1,000 ni 2,000 pesos por encima, se lo digo porque yo viví esa situación en un centro médico privado de aquí de la ciudad. Me iban a hacer una intervención sencilla porque me iban a practicar una miomectomía. Lo que dice la ARS, o sea, que la cobertura de los honorarios del doctor no podía exceder de los 10,000 pesos, que era lo que le cubría la ARS. ¿Sabe cuánto me cobró el doctor a mí? ¿Cuánto? 70,000 pesos solo de honorarios, sin lo que cobraba el anestesiólogo, el ayudante, sin lo que tuve que pagar por el ingreso en ese centro médico, solo de honorarios del doctor. Tú, oye, José Tomás, 70,000 pesos. Por una miomectomía. Eso es ilegal. Eso es ilegal. El afiliado solamente tiene que pagar el 10% del valor de la factura, pero hasta el tope de un salario mínimo. Sí, el salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Es decir, hasta el tope de 19,352 pesos con 50 centavos. Reitero, los afiliados nada más tienen que pagar en caso de cirugía, el 10% de la factura, de la facturación de los servicios, pero hasta el tope de 19,352 con 50. Eso quiere decir que si la factura hace 50,000 pesos, el afiliado nada más tiene que pagar 5,000 pesos. Pero si la factura hace 500,000, el afiliado no tiene que pagar el 10% de 500,000, que serían 50,000. El afiliado nada más tiene que pagar 19,352 con 50. Es el tope. El tope. Es el tope de la cuota moderadora variable, como le llamamos en el sistema dominicano de seguridad social, cuota moderadora variable. Es el 10% del valor de los servicios. Pero esa parte de la seguridad social, doctor, esa parte de la ley 87-01 de seguridad social no se cumple muy poco, porque los afiliados real y efectivamente no tienen quien los defienda. Yo veo al director de la DIDA en una actitud muy militante, en una actitud muy firme, tratando de defender a los afiliados, pero es todo un tinglado, es todo un sistema. Así fue como fue estructurado el sistema de seguridad social para afectar al afiliado y beneficiar a las instancias que integran a la seguridad social.
¿Cómo deshacernos de esa trampa en la que caímos con la ley 87-01? Pero hasta que las ARS que tengan la potestad de ser juez y parte, con eso del poder de veto, eso va a seguir pasando. ¿Tú sabes por qué está pasando? Y es una práctica generalizada de los médicos, de los cirujanos, porque no ha habido consecuencia. La CISARRIL nunca, yo presté 19 años de servicio para la CISARRIL como director jurídico. Y mientras yo me desempeñé como director jurídico, nunca se sancionó a un médico por cobrar honorarios a los afiliados, por cobros indebidos a los afiliados. Nunca se sancionó un médico. En consecuencia, esa práctica cada día se ha generalizado más porque no ha habido sanción. Aquí, la CISARRIL, le reitero, nunca ha sancionado a un médico. La resolución 175 de la CISARRIL establece que si un médico es reincidente en el cobro de indebido a los afiliados, la CISARRIL lo puede sacar del sistema dominicano de seguridad social. Y esa es una de las peores sanciones que se le puede practicar a un médico, que se le puede imponer a un médico. Sacarlo del sistema, que no le pueda prestar servicio a ninguna ARS. Se caen los ingresos de ese médico. Se le caen. ¿Usted cree? Sí. No, sigue ofreciendo su consulta privada y cobra mucho más, doctor. Pero no va a poder recibir pacientes asegurados, Pero que es el mayor, es el grueso. No lo reciben Ese es el consulta grueso. privada. Que hay muchísimos médicos que no reciben ARS de ningún tipo. Exacto. Aquí, por ejemplo, la mayoría de los cardiólogos no reciben seguro social, no reciben las ARS. Aquí la mayoría de los psiquiatras no reciben, no trabajan con asegurados. Pero tú sabes que ya el tema de la salud mental es otra cosa, porque es que de acuerdo a la legislatura, a la ley actual, no hay una cobertura para los problemas de salud mental, que es una de las cosas por las que se está luchando ahora precisamente en la modificación que se sometió, que ese es otro tema, doctor, que nos gustaría que tratáramos, porque viene una nueva legislatura, está pendiente ese tema, ha faltado, para nadie es un secreto, voluntad política para darle a la población una ley que proteja verdaderamente los derechos de los pacientes y que proteja la salud integral de los ciudadanos. ¿Entiende usted que esta va a ser la legislatura de una nueva ley de seguridad social que se adecue a los nuevos tiempos? Bueno, ese es uno de los temas que tiene en agenda el gobierno en el Consejo Económico y Social, la reforma a la Ley de Seguridad Social. Yo he elaborado 2 proyectos de leyes para la modificación integral de la Ley de Seguridad Social. Pero la verdad es que yo lo creo, que se modifique la Ley de Seguridad Social para proteger a toda la población cuando el Congreso la apruebe. Porque de verdad, como usted bien dice, José Tomás, hay muchos intereses en el sistema dominicano de seguridad social. Ahora, claro, yo albergo la esperanza de que el presidente, que tiene buena voluntad, someta el proyecto de ley para la modificación de la Ley de Seguridad Social. Hay muchos aspectos que hay que modificarlo, muchos aspectos de la ley. Pero además, el presidente de la República, Luis Abinader, ha demostrado que cuando asume una responsabilidad, cuando asume un tema, lo lleva hasta el final. El Congreso Nacional está mayoritariamente integrado por miembros del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido en el poder. Entonces, yo pienso que desde esa perspectiva estamos en la mejor posición para que en esta legislatura que comienza el 27 de febrero, el presidente de la República someta un proyecto de reforma a la ley 87-01 de seguridad social y que tengamos la ley de seguridad social que se merece la nación dominicana y sobre todo que se merecen los más pobres. Correctamente. Eso no podría ser, porque es un tema de liderazgo, es un tema de que el presidente de la República imponga su liderazgo y le dé instrucciones a sus legisladores. Sí, correctamente. Pero tú sabes que hay aspectos que hay que modificar que tocan muchos intereses. Por ejemplo, la comisión de las AFP. Eso es un tema. Para
que los trabajadores puedan recibir una mejor pensión al momento de su retiro, es necesario aumentar la tasa de cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, es decir, de pensiones, la contribución de los empleadores y trabajadores. Si los trabajadores quieren tener mejor pensión, yo le he comentado que nosotros tenemos la tasa de cotización en materia de pensiones más bajita de América y una de las más bajitas del mundo, 9.97. En Brasil es 31, en España es 28, en Colombia un 16, la contribución para financiar las pensiones. Sí. Aquí es 9.97. Entonces, si queremos tener buenas pensiones, tenemos que aumentar la tasa de cotización. ¿A cuánto tenemos más que o menos? contribuir? ¿A cuánto eso entonces elevaría la edad para retirarse? ¿Eh? ¿Elevaría entonces la edad límite para retirarse? No necesariamente, no necesariamente. Más o menos, Mira, ¿a cuánto deberíamos aumentar la tasa de cotización para que tengamos una pensión más digna en el momento del retiro? Mira, actualmente la tasa es 9.97. De ese 9.97, el trabajador ahorra todos los meses el 8.40% de su salario. Es decir, si un trabajador gana 100,000 pesos, ahorra todos los meses en su cuenta de ahorro individual 8.400 pesos mensuales. Para que un trabajador pueda recibir una pensión digna, equivalente por lo menos con una tasa de reemplazo del 60% de su salario, 60%, habría que elevar la partida de ahorro individual, esa que yo le dije, de 8.40 a 14.3%. 14.3%. Lo que elevaría la tasa de cotización a un 16.95%. 16.95%. Para que el trabajador ahorre todos los meses el 14.3%. Con el 14.3%, según los ejercicios que yo he hecho, los estudios, el trabajador, si cotizara 30 años y se retirara a los 60, va a recibir una pensión equivalente al 60% de su salario. Pero les repito, tiene que ahorrar el 14.3%, no un 8.40% como ahorra actualmente. Ahora, una pregunta. ¿Quién va a tener la carga del aumento de la tasa de cotización? Bueno, en principio los empleadores y trabajadores, pero también se pudiera establecer, por ejemplo, en México, el Estado contribuye para las pensiones, ¿entienden? Aquí nada más, en el sistema actual, nada más contribuyen los empleadores y los trabajadores. Ok, perfecto, pero como es ese el esquema de la ley dominicana, entonces, ¿cómo se manejaría la contribución del empleador y la contribución del empleado en el caso de incrementar esa tasa de cotización para la pensión? Buena pregunta. Mira, actualmente, el trabajador, la tasa yo te dije que es 9.97%. El trabajador contribuye con el 2.87 de su salario, 2.87. Y el empleador con 7.10 para un 9.97. Se incrementaría de 2.87 a un 5% el trabajador. No es significativo. De 2.87 a un 5%. ¿Sí? Y el empleador de 7.10 a un 11%. Es decir, cotizaría en vez de 7.10 un 11%. El trabajador cotizaría en vez de 2.87% de su salario un 5%. Bueno. Yo creo que vale la pena aumentar la tasa de cotización en ese sentido, para que los trabajadores puedan recibir una pensión digna al momento de su retiro. La mejor manera de concluir esta entrevista con Frank Aristi, abogado especialista en temas de seguridad social. A ustedes, amables televidentes, mantengan la sintonía con nosotros. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos con el contenido que resta de este programa. Quédese con nosotros.